Hace 2 domingos, vimos la primera parte de lo que Jesús dijo acerca de cómo orar. ¿Se acuerdan? Versículo 9 de Mateo 6. Jesús dijo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y eso es lo que meditamos la última vez que estuvimos hablando acerca del Sermón del Monte. Estábamos viendo cómo es que Padre nuestro implica muchas cosas que debemos entender cuando decimos Padre nuestro. Y en esta oración, una de las cosas que notamos es que siempre se habla no en singular, sino en plural, nuestro, que elimina todo individualismo, elimina todo sentido de que esto solo es algo que yo estoy experimentando y nos une a todo un cuerpo, que es la iglesia, para buscar esto juntos, no nada más cada quien por su lado. Entonces, empezamos a ver: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hablamos sobre qué es lo que implica que está en los cielos, su soberanía, su poder sobre todas las cosas. Santificado sea tu nombre, lo que eso implica en relación a nuestras propias vidas, cómo nosotros santificamos el nombre de Dios a través de lo que nosotros vivimos día a día. Y pedimos a Dios que Él santifique su nombre. Bueno, eso es lo que vimos la semana pasada. Hoy vamos a hablar acerca de lo que dice el versículo 10, que dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Es todo lo que vamos a ver hoy, este versículo. Y esta oración es interesante pensar cómo oramos, por qué oramos. Hemos hablado un poquito de esto, pero a veces parece como si en nuestras oraciones estuviéramos preocupados por informarle a Dios de qué es lo que se supone que debería de estar haciendo. ¿No parece así? Venga tu reino. Por si no te acordabas, Dios, que debe de venir tu reino, yo te recuerdo: que venga tu reino, no se te vaya a olvidar. Hágase tu voluntad, no vaya a ser que no se haga tu voluntad. Entonces te recuerdo para que te asegures, Dios, que se haga lo que tú quieres. ¿Es así? ¿Ese es el propósito de la oración? ¿Recordarle a Dios cosas que se le están pasando a hacer? ¿Para qué es la oración? La oración no es para informar a Dios, sino para moldearnos a nosotros, para darnos la perspectiva correcta a nosotros. Recordarnos lo obvio. Eso es el propósito de la oración. Y esta sección, este versículo 10, hace justamente eso. Así que vamos a meditar sobre cada una de estas partes. Primeramente, venga tu reino. Es la primer petición que dice Jesús debemos de hacer después de santificado sea tu nombre. Venga tu reino. ¿Qué significa esto? Venga tu reino. Bueno, el reino de Dios, ¿cuál es? O sea, nos hacemos esa pregunta: no, venga tu reino. Pues ¿cuál reino? Muchas veces pensamos en términos de los reinos, de los imperios, como imperios que buscaban expansión, ¿no? Teníamos este territorio y entonces vemos otro territorio que podríamos expandir para hacer más grande nuestro reino. Entonces invadimos
ese territorio y se expande el reino. El problema es que Dios pues ya es dueño de todo. Él es Dios del universo y entonces Él no está expandiendo su reino en realidad como donde gobierna, donde tiene autoridad, porque Dios tiene autoridad en todas partes. Vean lo que dice Salmo 24:1. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. De Dios es todo. Y Daniel estaba compartiendo algo sobre esto hoy en la mañana, de Dios hace lo que quiere. Dios tiene el control. En realidad no es que no tenga la autoridad, en realidad no es que no reine en este mundo. Entonces, ¿a qué se refiere? Yo solo quiero retarlos porque justo anoche venía con mis primos en el carro y me preguntaba mi primo, ¿de qué vas a predicar mañana? Él decía, venga a tu reino. ¿Nada más? Pues sí, nada más. Y entonces le pregunté, le dije, pues a ver, explícame, ¿qué es el reino de Dios? No, pues cuando Él venga, ¿no? Pero Jesús dijo, el reino ya está aquí. Ah, bueno, pues entonces, ya empezó a pensar, ¿no? Y entonces traté de retarlo con algunas cosas que implica, venga tu reino. Suena muy simple, pero la verdad es que no nos hemos detenido a pensar qué implica el reino de Dios y eso es lo que quiero que hagamos hoy. No es lo único que vamos a ver, también vamos a ver la parte de hágase tu voluntad. Pero quiero que piensen sobre el reino como algo que la Biblia describe en el pasado, en el presente y en el futuro. Hay tres sentidos en los cuales el reino de Dios es o será. Cuando estaba el rey David, en 2 de Samuel 7, Dios le prometió, le dijo, tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, tu trono será establecido para siempre. Desde el tiempo del Antiguo Testamento ya venía este concepto del reino y del establecimiento del reino de Dios a través del linaje de David. Ya se estaba afirmando esta promesa y entonces cuando viene Jesús, empieza a hacer una serie de declaraciones acerca del reino. Y de veras, o sea, yo tuve que escoger algunas cosas que habla Jesús acerca del reino. No, si no, de veras, esto hubiera sido otra serie en sí, lo del reino de Dios. Habríamos pasado unos cuantos meses hablando del reino. Más de 100 veces, Jesús habla del reino en solamente Mateo, Marcos y Lucas. Entonces, eso les da una idea de qué tan constante es este tema en el ministerio que Él tiene. Vean lo que Él dice en Mateo 12:28. Y este es el sentido pasado en el cual podemos ver que ya vino el reino de Dios. Mateo 12:28, Jesús dijo, si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces, ¿qué dijo? El reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿No es interesante? Jesús dice, sí, ya. Si yo estoy haciendo estas señales, es porque el reino ya vino. La conclusión del mensaje de hoy va a ser la explicación de eso, de por qué Jesús dijo eso. Pero ahorita nada más les estoy dando una introducción. Lucas 17:20 y 21. Habiéndole preguntado a los fariseos, ¿cuándo vendría el reino de Dios? Fíjense, esta es la pregunta, ¿cuándo vendrá el reino de Dios?
Jesús les respondió y dijo: el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán: mirad, aquí está o ahí está, porque he aquí, el reino de Dios entre vosotros está. Entonces Jesús afirma, cuando le piden a ver cuándo va a venir el reino, dice: no es como ustedes creen. De hecho, está delante de ustedes en este momento. Pero los judíos tenían una idea acerca del reino y con razón la tenían, porque esta promesa del reino hablaba de un reinado, hablaba de poder, hablaba de darle libertad a los judíos. Y entonces ellos estaban esperando un reinado físico, un reinado literal. Y aún después de que Jesús resucitó y ascendió, vean lo que dice Hechos 1. Solo quiero que vean, esto es sumamente interesante, qué tan prevalente o qué tan metido en sus cabezas está este concepto del reino de los discípulos, de Jesús y de los discípulos. A veces nosotros no pensamos mucho en esto, pero ellos sí estaban pensando mucho en este tema. Y en Hechos encontramos Hechos 1:6. Bueno, quiero que vean desde el 3. Hay algo interesante aquí. Dice: después de haber aparecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de ¿qué? Del reino de Dios. O sea, Jesús se aparece después de su resurrección a los discípulos. ¿Y cuál es el tema central? El reino de Dios. Ese es el tema. Lo interesante es que aquí al versículo 6, pues claro, ha estado hablando del reino. Entonces, ¿qué es lo que ellos preguntan? Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ya llegó el momento de restaurar el reino. Nos has venido hablando del reino. Todo tu ministerio se trató del reino. Moriste en la cruz, resucitaste, estuviste con nosotros 40 días, hablaste del reino. Ya estamos listos para recibirlo. ¿Dónde está? ¿Y cuál es la respuesta que les da Jesús? Les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Eso no lo saben ustedes, pero creo que están haciendo la pregunta equivocada. Porque dice Jesús: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este versículo lo conocemos bien, pero acuérdense, este versículo es la respuesta a la pregunta: ¿restaurarás el reino ahora a Israel? Eso es lo que está contestando Jesús. Entonces está diciendo: a ver, no piensen tan limitados aquí. Ustedes están pensando en Israel, en un gobierno político. Yo estoy hablando de algo mucho más grande. Yo estoy hablando del poder que el Espíritu Santo les va a dar a ustedes, en el que ustedes van a empezar con su comunidad local, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el reino que Dios está planeando. Y hay una etapa del reino que se desarrolla así precisamente, con el poder del Espíritu y la predicación del Evangelio. Hoy, entre nosotros, se está avanzando el reino de Dios. Y entonces los discípulos ya empiezan a captar: bueno, entonces no es el punto que pensábamos. De hecho, no nada más es pasado, es presente.
El reino está aquí, en nosotros. Vean lo que dice Colosenses 1:13. Colosenses 1:13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿A dónde nos trasladó? A un reino. Estábamos en tinieblas y Dios nos tomó y nos pasó de un reino a otro reino, el reino de tinieblas, el reino de maldad, al reino de Dios, de su Hijo. Entonces tú y yo estamos experimentando ya el reino ahorita. ¿Qué es lo que representa esto? Que el reino está siendo avanzado a través de nuestro testimonio. O sea, nosotros estamos dando testimonio de lo que significa estar bajo el reinado de Dios, bajo el dominio de Dios. Esa es una manera de avanzar el reino, dando este testimonio a todas las personas que no son parte del reino de Dios. Y la Biblia habla, les voy a dar algunos pasajes, no los puse aquí porque quiero pasar esto rápido, si no nos vamos a tardar mucho, pero la Biblia nos habla, Jesús nos habló acerca del reino en varias cosas. Nos dijo, el reino de Dios es arrepentimiento. Vean lo que dice Marcos 1:14 y 15. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, número 1, lo debía haber puesto, así que apúntenlo si están apuntando. Número 1, el reino de Dios es arrepentimiento. Marcos 1:14 y 15. Número 2, el reino de Dios es compromiso. Lucas 9:62. Pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Si tú estás en el reino de Dios, significa un compromiso con Dios. Has puesto tu mano en el arado, ya no miras atrás, estás mirando hacia adelante, hacia la meta que Dios tiene delante de nosotros. Número 3, el reino de Dios es prioridades. Tener nuestras prioridades en orden. El reino de Dios, Mateo 6:33, nada más un poquito más adelante de lo que, ahí vamos a llegar a esto en el Sermón del Monte, dice, pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Prioridades, el reino de Dios viene primero. Número, ¿qué es? 4. Dependencia. Y este punto de dependencia ya lo vimos cuando hablamos de las bienaventuranzas. Bienaventurados, Mateo 5:3, los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. ¿Entienden cuántas capas y niveles tiene esto del reino de Dios? Aplica en muchos sentidos y creo que es importante entender todos estos sentidos para empezar a entender cómo es que el reino de Dios aplica ahorita. Entonces, cuando decimos, Señor, venga tu reino, ¿qué estamos diciendo? Deberíamos de estar implicando todas estas cosas que hemos dicho hasta ahorita. Venga tu reino significa, Señor, guíame en arrepentimiento, porque tú dijiste, arrepentíos y creed en el evangelio, pues el reino de Dios se ha acercado. Significa compromiso, porque has puesto mi mano en el arado y ya no debo de mirar atrás. Significa que tengo que poner mis prioridades en orden, porque tú me dijiste, busca primero mi reino, mi justicia, y yo me encargaré de todo lo demás. Cuando digo, venga tu reino, significa que aprendo a depender de ti, porque dijiste que los que heredarán este reino son aquellos que son pobres en espíritu, o sea, los que aprenden a depender enteramente de Dios. O sea, todo eso está implicado cuando decimos, venga tu reino.
Pero no nada más es el sentido presente, también es el sentido futuro. El reino de Dios aún no ha sido cumplido perfectamente en este mundo. Y eso es obvio. Nuevamente, en la conclusión vamos a conectar todas estas cosas y voy a tratar de darles una breve explicación de cómo todo esto se une. Pero vivimos en un mundo de maldad, vivimos en un mundo de corrupción, vivimos en un mundo de dolor, de muerte. ¿No quieren que pase ya? ¿No quieren que ya se acabe? Hay un sentido acerca de pedir que venga el reino de Dios, que nos da esta perspectiva de cómo es que todo lo que tú y yo estamos experimentando ahorita es temporal. Y Dios algún día traerá verdadera justicia, verdadera paz, verdadero gozo, verdadera comunión con Él a todas las cosas. Y es interesante que este sea el tema en un día de elecciones, ¿no? Hablando de temporal. ¿Cuánto tiempo van a gobernar los que queden electos hoy? 3 años. ¿Qué pueden hacer en 3 años? No, o sea, eso es un gobierno temporal. Eso es un gobierno pasajero. ¿Creen que tienen autoridad? No. ¿Creen que tienen poder? ¿Creen que tienen soberanía? No. Ningún gobierno humano realmente tiene un reino real. El único que tiene el reino real es Jesús, porque Él es el único que tiene la capacidad de establecer un reino permanente y perfecto. Entonces, todas estas cosas, todo esto, no nos dejemos absorber en la política de las cosas, porque al final del día todo es pasajero. Todo esto pasará. Los partidos políticos pasarán, los diputados pasarán, los delegados, los presidentes pasarán. Algún día habrá un verdadero rey de una vez y para siempre, que hará perfecta justicia y que gobernará perfectamente a todos. Piensen eso. Piensen en las implicaciones tan profundas y tan grandes que eso tiene sobre nuestra vida hoy. Y especialmente hoy, 7 de junio. ¿No? ¿Para qué reino vives? ¿Para el temporal o para el eterno? ¿Para cuál? ¿Cuál es el que realmente te importa? Pasamos demasiado tiempo quejándonos de nuestros políticos y poco tiempo orando por ellos, pensando en que lo que importa no es lo que ellos hagan con gobernantes, lo que importa es lo que ellos hagan en su relación personal con Dios. Eso es lo que importa. Y tenemos que empezar a abrir nuestra perspectiva para que este reino futuro de Dios nos recuerde que el trabajo de Dios todavía no termina y que lo mejor aún está por venir. Vean lo que dice 1 Corintios 15, 24 y 25. Y todo el capítulo 15, léanlo, porque también termina con algunas cosas acerca de esto del reino de Dios. Pero este es el resumen, esto es cómo va a terminar todo. Dice, entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y todo poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Jesucristo un día
terminará con toda muerte, todo dolor, todo enemigo de él, y le dará el reino a su Padre, y entonces las cosas pasarán a ser perfectas. Ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, limpiará toda lágrima de nuestros ojos, y eso es el destino que realmente estamos anhelando y esperando como cristianos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Qué piensas cuando dices eso? Esto es lo que tendrías que estar pensando, todos estos aspectos acerca del reino. Reino pasado, presente y futuro del que nos habla la Biblia. Y fíjense, hasta ahorita, en esta oración, todavía ni siquiera hemos llegado a nuestras necesidades, ¿verdad? ¿Dónde estamos pidiéndole a Dios todavía algo? Nuestra tentación es que cuando oramos nos brinquemos luego a lo que necesito. O sea, ahí arrancamos. Y lo que dice Jesús es no. Cuando oren, oren así. Piensen todas estas cosas que tienen que ver con el Padre, con el Hijo y con sus propósitos primero. Y una vez que estas realidades hayan asentado en sus cabezas, entonces pueden pasar a pedir. Pero primero piensen esto, porque les aseguro que una vez que han pensado este aspecto del reino, sus mismas peticiones van a cambiar. No van a ser las mismas. Lo cual nos lleva a la siguiente parte del versículo, que es: hágase tu voluntad. Esto obviamente fluye de venga tu reino. ¿Qué quiere decir? Híjole, hágase tu voluntad. Hay tanto aquí. Cada uno de estos puntos podría ser un mensaje, pero traté de resumirlos hoy en uno solo, porque creo que están ligados lo suficiente como para desarrollarlo en un solo mensaje. Vean lo que dice Efesios 1, 7 al 12. Efesios 1, 7 al 12. Porque aquí van a ver no solo el tema de la voluntad de Dios con Pablo, sino también van a ver el tema del reino de Dios. Vean, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. ¿Se dan cuenta aquí cómo se une este concepto? En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es este misterio de su voluntad? ¿Qué dice Pablo? Cuando Él reúna todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y esto viene ahorita en un momento, pero quiero que vean cómo el concepto de conocer la voluntad viene a través del perdón de nuestros pecados, mediante la redención en su sangre y la manera en que Dios ha predestinado todas estas cosas por su soberanía. Hágase tu voluntad. Claro que aquí estamos implicando algo muy fuerte con respecto a la soberanía de Dios. ¿Se va a hacer la voluntad de Dios? ¿Sí o no? Sí. O sea, la voluntad de Dios no se hace porque tú
le pidas a Dios que la haga. Él la va a hacer. Pero es un reconocimiento ante esta soberanía de Dios. Hágase tu voluntad, porque de hecho tu voluntad será hecha. Y sé que tienes esa clase de poder. Sé que eres ese tipo de Dios que puede hacer lo que Él quiere hacer. Y piensen en cómo se ha manifestado la voluntad de Dios. Dios ha manifestado su voluntad en dos áreas. No vamos a desarrollarlas mucho hoy, pero nada más les voy a dar un poquito de esto. Son los decretos de Dios y los preceptos de Dios. Esas son dos áreas en las cuales Dios hace su voluntad. Dios decreta ciertas cosas que sucedan. Entonces, tiene un poder creativo de decretar Dios. Por eso, en la creación original vemos que Él dice que sea la luz y es la luz. Dice que haya peces y hay peces. Y dice Dios que ve que es bueno. Es ese tipo de poder soberano que tiene Dios de decretar creativamente a existencia todo lo que hay. Hágase tu voluntad. Yo estoy aquí por tu voluntad. Ustedes están aquí por su voluntad. Este edificio está aquí por su voluntad. Nuestro planeta Tierra está aquí por su voluntad. Y eso fue decretado por Dios. También, obviamente, llegamos a los evangelios y nos damos cuenta que también Dios ha decretado un plan de redención. Y este plan de redención no era un plan en el que Dios dijo: voy a enviar a mi hijo a ver qué pasa. Voy a dejar que muera a ver qué pasa. Voy a ver si lo aceptan o no. No, Dios dijo: tengo un plan de redención y yo voy a salvar al hombre. Yo voy a hacer algo en su corazón para que crea en mi hijo. Dios tiene esa clase de poder soberano para decretar la redención del hombre. Y tú y yo por eso somos salvos, porque Dios lo ha decretado. Él ha dicho: quiero redimirlos, quiero hacer un pueblo para mí, una esposa sin mancha, que pueda tener comunión conmigo para siempre. Y dijo: tú, ustedes son parte de ese plan de redención. Entonces, cuando decimos hágase tu voluntad, ¿qué estamos diciendo? Tú, Dios, sabes por qué me has redimido a mí, porque yo estoy siendo parte de este plan que tú tienes de redención del ser humano, y entonces reconozco tu soberanía sobre mi vida, porque es tu voluntad la que se ha manifestado cuando yo he puesto mi fe en ti. ¿Entienden? Probablemente no, pero es verdad. Dentro de los decretos, todo esto habla acerca de la voluntad de Dios, sus decretos, lo que Él ordena que sea y es. Pero sin embargo, existe también un aspecto que llamamos los preceptos de Dios. Y los preceptos de Dios no siempre se cumplen. Porque Dios ha dicho: no matarás. ¿Y qué hacemos? Matamos. Ya lo vimos en el Sermón del Monte. El que odia a su hermano, el que le dice raca, el que le dice tonto, ha cometido homicidio en su corazón. Dios ha dicho: no cometerás adulterio. ¿Y qué hacemos? Pensamos en lo que es el adulterio, aunque no lo hagamos. Entonces, la realidad es que los preceptos de Dios, la voluntad de Dios, de lo que nos ha dicho que no deberíamos hacer, lo hacemos. ¿Se cumple la voluntad de Dios en sus preceptos?
No, no se cumple. Ahora, si no me entendieron antes, menos me van a entender ahorita. Pero los preceptos de Dios que no se cumplen, en donde no se hace la voluntad de Dios, sigue siendo parte de los decretos de Dios, de la voluntad de Dios que sí se hace. Los preceptos de Dios que no se cumplen, donde no hacemos la voluntad de Dios, siguen siendo parte de la voluntad de Dios, de sus decretos que sí se cumplen. Es decir, Dios ha escogido que la historia se desarrolle de tal manera que su voluntad no sea hecha a veces. Les dije. Y cuando nosotros oramos y cuando decimos, Señor, hágase tu voluntad, obviamente no entendemos todas estas cosas, no entendemos la magnitud de la voluntad de Dios y cómo se desarrolla en el plan eterno de Dios antes de la fundación del mundo, como dice la Biblia. No entendemos esas cosas, pero sí confiamos en la clase de Dios soberano que está siendo revelado en la Biblia, que tiene el control de todas las cosas y que podemos decir, Señor, hágase tu voluntad porque yo sé que tu voluntad es perfecta. Yo sé que aunque no entiendo por qué a veces no hacemos lo que tú quieres y el mundo no hace lo que tú quieres, y yo sé que aunque las cosas parecen estar sin control, tu voluntad al final será hecha porque tú traerás perfecta justicia. Y porque tú sabes cómo va a terminar todo, ya nos has dicho cómo va a terminar todo, entonces confío en que tus manos están guiando todo este proceso de tal manera que no puede fallar. Eso sí lo puedes pensar, eso sí lo puedes entender cuando dices, hágase tu voluntad. Ahora, cuando oramos a Dios, existe otra categoría también, que es, su voluntad revelada, ¿verdad? ¿Cuál es su voluntad revelada? Pues por eso estamos estudiando, ¿verdad? Hágase tu voluntad. ¿Qué significa? Señor, tú nos has revelado tu voluntad. Lo que Dios quiere que sepamos sobre su voluntad, aquí está. Ya lo tienes delante de ti. Entonces también lo que está implicado en decir, hágase tu voluntad, es que, Señor, ayúdame a entender tu palabra y a cumplir tu voluntad como la has revelado ya en este libro. Entonces hay una implicación para ti también cuando dices hágase tu voluntad. O sea, tú no tienes que preguntarte, ¿querrá Dios que me acueste con esta mujer que no es mi esposa? No tienes que hacerte esa pregunta. ¿Por qué no? Porque su voluntad ya ha sido revelada. Tú sabes cuál es la respuesta. Entonces, si tú vas a decir, hágase tu voluntad, quiere decir, Señor, ayúdame a entender qué es lo que dice tu palabra acerca de lo que tú quieres de mí y a obedecerla. ¿Querrá Dios que mienta acerca de esto? ¿Querrá Dios? Pero miren, les estoy diciendo estos ejemplos porque los hacemos, estas preguntas. No estoy exagerando al hacer este tipo de preguntas, las he escuchado. Yo mismo las he hecho. Cuando estamos en una situación suficientemente complicada, en donde la tentación es suficientemente fuerte, a veces podemos en nuestras mentes justificarlo como si de alguna manera pudiera ser la voluntad de Dios, aunque la Biblia está diciendo exactamente lo contrario. Lo hacemos. Entonces, hágase tu voluntad también muestra la voluntad revelada de Dios. Y por otra parte, la voluntad secreta de Dios.
también hay una parte de Dios y de lo que Él está haciendo que no entendemos. Por ejemplo, oramos por sanidad, ¿no? Alguien está enfermo y decimos, Señor, que se sane. Por favor, sánalo. Y lo hacemos. ¿Sabemos qué va a pasar? No. No sabemos cuál es la voluntad de Dios. No sabemos si la voluntad de Dios es sanarlo o no. Lo cual, bueno, hay gente que dice, no, sí puedes saber la voluntad de Dios. Entonces dicen, tú decrétalo. Tú di, yo declaro que eres sano. Hágase quién, la voluntad de quién. Eso va en contra de lo que Jesús está diciendo que debemos de orar. Dice, no oren, hágase mi voluntad. Dice, hágase tu voluntad. ¿De quién estás pidiendo que se haga la voluntad? De lo que tú quisieras que Dios hiciera. Cuando están decretando estas cosas, cuando están diciendo, yo declaro, eso no es la voluntad de Dios, eso es tu voluntad. Tú lo que tú quieres que Dios haga y tú estás de alguna manera obligando a Dios, diciéndole, tú tienes que hacer lo que yo digo que se hace. Entonces, muchas cosas que Dios no nos revela qué es lo que va a hacer y tenemos que orar con fe, pero al mismo tiempo estar buscando que sea la voluntad de Dios la que sea hecha y no la nuestra. Y hay una historia, hablando de poca fe, me topé con esta historia y la voy a mencionar porque es una lección acerca de la oración y es una de las más chistosas que hay en la Biblia, porque acababan de matar a Jacobo, hermano de Juan, y luego apresaron a Pedro y estaba encarcelado. Entonces toda la iglesia se reúne y ya habían matado a Jacobo, entonces dicen, pues también van a matar a Pedro. Entonces se pone toda la iglesia a orar por Pedro. Esto está en Hechos 12. Y están todos orando y dicen, Señor, salva a Pedro, que no lo maten, por favor. Y de hecho, Dios contesta esta oración muy diferente a la oración que habrían hecho a lo mejor por Jacobo, ¿verdad? Porque a Jacobo sí lo mataron. Pero con Pedro, ¿qué hace Dios? Lo libera de la cárcel. Y Pedro sale libre de la cárcel y ahí viene a visitar a sus hermanos que están orando para que Dios lo libere de la cárcel. Entonces una de las siervas, Roda, oye que tocan a la puerta, va a la puerta. Pues yo creo que así decían también en ese tiempo, ¿no? ¿Quién? Y Pedro dice, yo, Pedro. Y ella, en su emoción, no le abre la puerta, sino que regresa y va y les dice a los que están orando por Pedro, para que Dios lo libere, ¿saben quién está en la puerta? Pedro. ¿Y saben qué dicen los que están orando? Shh, no nos interrumpas, estás loca. Eso le dicen. Y hasta que por fin ella los convence de que efectivamente sigue tocando Pedro. Aquí estoy. Y ya por fin van y le abren a Pedro. Y esto es interesante porque muestra cómo muchas veces oramos por ciertas cosas sin realmente creer que Dios tiene el poder para hacerlas. Muchas veces no esperamos de veras la respuesta de Dios. Y ese es un claro ejemplo de cómo se ve eso. No estamos orando con fe y no estamos creyendo en la soberanía y el poder de Dios para realmente hacer algo milagroso. Entonces decimos, sí, sánalo, pero no creo, ¿no?
Así estamos pensando. Vean el ejemplo que tenemos que seguir en la oración. Cuando decimos hágase tu voluntad, Jesús dijo cuando estaba hablando con la mujer samaritana, Juan 4, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Y en Juan 5, versículo 30, Jesús dijo, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Mostrándonos claramente la gran unidad que hay entre el Padre y el Hijo en voluntad. El Hijo no tiene una voluntad diferente a la del Padre. La voluntad del Hijo es la del Padre. Y lo único que está buscando el Hijo es hacer lo que el Padre quiere. ¿Y cuál es el ejemplo que nosotros debemos de seguir? El de Cristo, ¿no? Nosotros también debemos de anhelar, no, Señor, que no sea lo que yo quiero hacer, sino lo que tú quieres hacer. Y la Biblia nos presenta con un paralelo de dos situaciones muy semejantes en las que se vio una lucha por creerle a Dios y por hacer la voluntad de Dios. Una fue en el huerto del Edén, en donde viene la serpiente y le dice a Eva, con que Dios te dijo. Cuestiona lo que Dios dice, cuestiona la soberanía, la bondad de Dios en ese momento, de tal manera que Eva toma del fruto y ¿qué hace? Desobedece, sí, pero lo que hace es su voluntad, de ella, ¿no? Dice, no me importa la voluntad de Dios, lo que me importa es mi voluntad. Yo voy a hacer lo que yo quiero hacer, y se lo da a Adán y él también come, también desafiando la voluntad de Dios. Dios dijo, no coman. El asunto del huerto del Edén era, ¿qué voluntad era más importante? Ese era el asunto. Lo que Dios dice o lo que tú dices. La desobediencia es no hacer la voluntad de Dios y poner mi voluntad por encima de la suya. Cuando vino Jesús, en su ministerio se dio un escenario muy parecido porque hay otro huerto. Aquí está el huerto del Edén y aquí está otro huerto que se llama Getsemaní. Pero en este huerto se desarrolla una historia muy diferente porque en ese huerto Jesús, Mateo 26, 39, dijo, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Donde Adán y Eva no hicieron la voluntad de Dios, sino la de ellos, Jesús hizo la voluntad del Padre y no la suya. Donde Adán y Eva fallaron, Jesús pasó la prueba. ¿Se dan cuenta del choque que hay? Dios tiene una voluntad, tú tienes otra voluntad. ¿Y por qué? Porque tu voluntad está corrompida. Tú siempre vas a querer cosas diferentes a las que Dios quiere en tu naturaleza. Siempre. Siempre la naturaleza del hombre va a desear cosas diferentes a las que Dios quiere. Y entonces tenemos una lucha, una pelea constante de que realmente en nuestro nuevo corazón dado por Dios y la guía del Espíritu Santo no sea nuestra voluntad de corrupción la que se desarrolla en nuestras vidas diarias, sino la voluntad de Dios. Esa es la verdadera pelea de la vida cristiana. Entonces, cuando decimos hágase tu voluntad, ¿se dan cuenta de todo lo que estamos diciendo? Todo eso estamos diciendo que ya se les olvidó, pero pueden recordarlo si han estado apuntando. Yo quiero que tu voluntad sea hecha en mi vida, aunque ahorita no me beneficie que se haga tu voluntad. Porque eso era precisamente el dilema en el que estaba Jesús.
Que te maten no te beneficia necesariamente en ese momento. Que te vayan a torturar no es algo benéfico. Jesús dijo, si es posible que pase en mí esta copa, la verdad es que lo que voy a enfrentar no me beneficia, no quiero enfrentarlo, pero lo que me importa es lo que tú quieres hacer en mi vida. Y esa es la misma oración que tú y yo tendríamos que estar haciendo todos los días, listos a enfrentar cosas que no nos gustan y no nos convienen y no nos agradan y no nos hacen sentir cómodos. Esa es la realidad de la vida cristiana y de lo que está detrás del Padre Nuestro. Bueno, último punto. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Hay algo que es diferente acerca del cielo y de la tierra. Obviamente aquí está haciendo una diferenciación, está diciendo, a ver, en el cielo los ángeles cumplen la voluntad de Dios a la perfección. En el cielo no hay pecado. En el cielo la voluntad de Dios sí se está haciendo de una manera perfecta, pero en la tierra no. Y entonces la oración es que de alguna manera ambos concuerden. Que en la tierra se empiece a reflejar algo de lo que está pasando en el cielo. Y entonces, quiero darles un panorama que va a unir todo este versículo. Cuando Dios creó el huerto del Edén, ya hablamos acerca del huerto del Edén, Dios crea el huerto del Edén. Dios ha básicamente creado un lugar en el cual el cielo y la tierra están juntos. ¿Por qué? Porque es perfecto, porque Dios camina en el huerto, tiene comunión perfecta con el hombre y le da la responsabilidad al hombre de administrar este espacio junto con Dios. El hombre peca, lo cual separa estos dos mundos. Y ahora el cielo y la tierra ya no están juntos porque el pecado los ha separado. El cielo pasa a ser una nueva entidad de perfección y el mundo pasa a ser esta otra entidad de pecado y de corrupción. Y entonces Dios empieza la historia del mundo en el que dice, voy a empezar a mostrarles cómo puedo crear un espacio en el cual tanto el cielo y la tierra se conecten y tengan, si imaginan dos círculos, esos dos círculos se cruzan y crean una intersección. ¿Se acuerdan de eso en matemáticas? Y hay una parte en los cuales los dos círculos se unen. Y Dios, en su palabra, llamó ese lugar tabernáculo. Lo llamó templo. Dijo, aquí ambos se van a unir. Aquí es donde el cielo y la tierra se van a juntar. Pero si tú quieres acceder a este espacio en el cual el cielo y la tierra se juntan, vas a tener que matar un cordero y derramar su sangre. Eso de alguna manera va a crear la manera de que tú puedas entrar en este espacio. Y cuando viene Jesús y Juan lo ve y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero si vemos en Juan 1, cuando está siendo descrito es la encarnación de Cristo y dice, el Verbo se hizo carne y puso su tabernáculo entre nosotros. Es literalmente lo que dice Juan 1. Puso su tabernáculo entre nosotros. Entonces ahora Jesús se convierte no solamente en el tabernáculo, sino en el Cordero que está en este espacio entre el cielo y la tierra. Y entonces empieza a hacer estos milagros, se sale de ese espacio y empieza a convivir con los pecadores y empieza a hacer todas estas cosas, entre ellos, que empiezan a darnos muestras del cielo ahorita, aquí en la tierra, en su ministerio. ¿Por qué? Porque empieza a sanar enfermedades, porque empieza a sacar demonios, porque empieza a darles de comer y decir, de eso se trata el reino de Dios, de restaurar todas las cosas. Y entonces todas estas cosas que está haciendo aquí en esta parte corrompida, llena de pecado, cuando
Jesús muere en la cruz, empieza a crear conexiones con todas estas personas que están de este lado en pecado. Para decir, sí, efectivamente, ustedes pueden ser parte de esta unión entre el cielo y la tierra. Ustedes pueden ser parte de lo que Dios quiere hacer, quiso hacer desde un principio y quiere hacer en el futuro. Porque el plan de Dios no es mantenernos separados, cielo y tierra, el reino de los cielos y el reino de la tierra. El plan de Dios es un día ¿hacer qué? Juntar ambos. Eso es lo que Dios quiere hacer, cielo y tierra juntos nuevamente. Entonces, Apocalipsis describe la nueva Jerusalén, que es un nuevo huerto de Edén, básicamente, en el cual desciende sobre la tierra. Y ahora Dios vuelve a habitar entre nosotros y todas las cosas son renovadas y todas las cosas son perfectas otra vez, de tal manera que nuevamente el reino de Dios está entre nosotros y no hay diferencia entre el cielo y la tierra. Hay un video que explica lo que les acabo de explicar y quería ponerlo, pero está en inglés. Pero a ver si lo traducimos. Porque mis brazos no son tan buena ilustración como los dibujos. Entonces, creo que ese panorama acerca del reino, de la voluntad de Dios y de esta petición de Dios, fíjense esta petición que está en la oración del Padre Nuestro. El cielo y la tierra, que tu voluntad sea hecha en la tierra como es hecha en el cielo. Es este deseo de que vuelva a surgir esta unión entre ambos. De que lo mismo que está pasando en el cielo también pase aquí. De que las cosas sean hechas perfectas y ya no haya una distinción entre los dos. Todo lo que la Biblia nos muestra un plan en el cual Dios concluye con el reino celestial uniéndose al terrenal y para crear una sola voluntad, la de Dios. Hágase tu voluntad. Yo quiero ver lo que dice Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es el final de todas las cosas. Y todo lo que hablamos hoy está contenida en: venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra.